En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y haciendo señal del silencio con la mano les dijo: israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto y lo sacó de allí con todo su poder. Lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó durante 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: he hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida a todo el pueblo de Israel un bautismo de y hacia el final de su vida. Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno a quien no merezco sandalias. Palabra de Dios. Es bien interesante este mensaje querigmático de Pablo, porque lo que hace Pablo es un recuento de toda la historia de la salvación, cómo Dios se prepara un pueblo y cómo lo va salvando y lo va rescatando hasta que pone la firma final con Jesús. Pablo lo que le está explicando al pueblo judío es que Jesús es la promesa del Padre, la promesa última y definitiva del Padre, ¿sí? Y este es el sello con que se pone toda una historia de salvación, con que se marca una historia de salvación. Para nuestra vida, ¿qué representa todo esto? Miren, es muy importante que nosotros entendamos, y se lo he dicho muchísimas veces a ustedes, Dios nos habla a través de una historia de salvación. Uno es que a veces se pone sordo, ¿cierto? Y no escucha la voz del Padre cuando nos habla de la historia de la salvación. Pero Dios siempre tiene un plan para nosotros y un plan de salvación. Por eso siempre lee tu vida como en ese acontecimiento. Desde tu nacimiento, mira todos tus actos, hasta los difíciles. Decía esta semana en clase de Biblia, tenía que ser así, hasta los momentos más difíciles, un abandono de los padres, un desprecio de alguno de los hermanos o familiares, o la muerte de un ser querido. O sea, todo esto traten de entretejerlo como una historia de salvación. No se sienten a llorar por la historia cruel y difícil que les tocó. Mejor siéntese a entrelazar todo ese contenido histórico entre peripecias, entre momentos bonitos y feos, entre momentos duros, entre momentos de alegría, de tristeza. Entrelacen todo eso y construyan en medio de todo ese tejido una historia de salvación. Uno se va dando cuenta cómo Dios habla del acontecer diario. Por eso es bien importante. Conéctese con Dios a través de todo ese contenido. Permita que Dios vaya hablando contigo a través de todo lo que va pasando, a través de todo lo que va aconteciendo. Y coge tu vida. Pablo coge toda la historia y les hace ver a los judíos que todo era necesario, que todo tenía que ser así, que todo era un plan de salvación. Tu vida, por más difícil que haya sido, tenía que ser así. Y eso era un plan de salvación. Así que
Vamos a leer nuestras vidas en ese sentido, en ese plan de historia de la salvación y pidámosle a Dios que nos ayude a entretejer. Coloca todos tus momentos difíciles, todos tus momentos bonitos y entrelázalos. Y dice, wow, yo tenía que ser así, tenía que pasar por este dolor para entender esta persona, tenía que pasar por esta dificultad para obtener esta gracia. Y así se va entrelazando y todo es una historia de salvación. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice, el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Bien interesante este evangelio en el sentido de que después de que Jesús le lava los pies, les da este discurso de servicio. A mí siempre me ha gustado la palabra servicio y de que en la iglesia estamos para servir, ¿sí? Y es un ejercicio que tenemos que aplicar todos. Hay una frase que dice, en mi casa hay mucho cacique y poco indio. Todos quieren mandar, pero nadie quiere obedecer. Ese es un principio que tenemos que tener en cuenta todos. No seamos así. Seamos siempre del servicio. Que sea la alegría de estar dándonos, que sea la alegría de estar llegando a otras personas. Esto es bien importante. Yo pienso que es bien valioso y es bien necesario. Esto es bien necesario, la alegría de servir. Hay una frase bien bonita que dice la alegría de servir, la alegría de dar. Y Jesús se siente feliz lavando los pies, aunque era un servicio de esclavos, pero Él se siente bien sirviendo. Y no solo sirviendo, enseñando. Aquí es que viene lo bonito. Yo pienso que uno tiene que enseñar a ser bueno siendo bueno. Uno tiene que enseñar a servir sirviendo. Pero hay gente que quiere enseñar a ser buena, pero no es buena. Quiere enseñar a que sirvan, pero ellos no sirven. Entonces, Jesús enseña desde su propia vida, desde su propia realidad. Y eso es bien interesante. Esto es bien interesante. Pongan en práctica todo eso. Y hay una frase que dice, que vuelve y juega con lo que estábamos hablando, esto lo hago y esto lo digo para que cuando suceda, crean que yo soy. Cuando uno, lo que decíamos ahora, cuando uno logra captar, mirar, reflexionar su vida y todos los acontecimientos como una historia de salvación, todo lo que va pasando con uno empieza no a quejarse ni a lamentarse, sino un eslabón más de la historia de la salvación, un eslabón más de la historia de la salvación. A mí me parece que la vida nuestra en salvación es como una película, y esas películas que cada vez uno, a medida que va pasando, uno va entendiendo y uno va entendiendo y uno va entendiendo. Cada vez que te pasa algo, no te sientes a lamentar y a llorar. Un eslabón más en esta historia de la salvación. Ya entendí esto. Jesús dice, les digo esto hoy, les digo esto ahora, para que cuando suceda, crean. Aprendan desde hoy a leer toda su vida como una historia de la salvación, para que cuando les suceda, crean que Jesús es el Salvador, para que cuando llegue ese momento, crean que Jesús está con nosotros. ¿Se fijan? Entonces, eso es algo que está en el Evangelio, ¿cierto? Eso es algo que está en el Evangelio. Y uno deja de creer porque deja de mirar su vida como una historia de salvación, sino que está el porque a mí, porque yo, siempre yo, me pasa a mí lo mismo, que Dios no me quiere, que será lo que yo tengo, que estoy salado, que fue. No. Todo sucede por algo. Y cuando sientas que te está pasando algo difícil, diga, esto está pasando por algo. Y esto está pasando porque hay una enseñanza, hay una bendición detrás de todo esto. Hay una bendición. Aprende a mirar todos los acontecimientos de tu vida con esas dos palabras que acabo de decirte. Hay una bendición, hay una enseñanza detrás
de todo esto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José, aleluya, aleluya.